Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia de Camino de Viento Pachuca. Bienvenidos sean en esta noche de jueves. Eh, Como saben, estamos llevando este estudio del el libro de los Filipenses y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Ya el lunes pasado vimos el capítulo 1, donde, bueno, podemos hacer mención y recordar esta parte en la que pues el Señor, a través de Pablo, en esta carta que hace Pablo hacia los filipenses, nos habla de este gozo que Pablo tiene en dirigirse hacia los filipenses, de este gozo que Pablo quiere compartir con los filipenses. Y dice que Pablo se goza en los filipenses y de que otras personas pues estén llevando el evangelio, que eso en Pablo está causando un gozo, está teniendo un gozo en su corazón. Y bueno, hoy vamos a continuar con este segundo capítulo. Este segundo capítulo lo podemos seccionar en tres partes. La primera parte vamos a ver del versículo 1 al versículo 11. La segunda parte la vamos a ver del versículo 12 al versículo 18 y la tercera parte del versículo 19 al versículo 30. Así es que bueno, como sabes, esto es un estudio, así que yo te invito a que tengas tu Biblia a la mano, que tengas algo para poder subrayar las partes importantes, lo que el Señor a ti te hable a través de la palabra. Y pues también tal vez que tengas una libreta, un cuaderno, una hojita, donde también puedas hacer tus anotaciones o tus dudas o tus preguntas o bueno, cualquier cosa que pues el Espíritu Santo vaya tocando a tu corazón durante este estudio, ¿ok? Así es que bueno, pues vamos a iniciar orando. Bienvenidos a los que se están conectando, que están recibiendo este mensaje, que están escuchando. Sean bienvenidos y bueno, vamos a comenzar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder recibir de tu palabra, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que seas tú quien nos hable, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, que pongas un corazón enseñable para poder recibir lo que tu Santo Espíritu nos quiere dar en esta noche a través de este estudio, Señor. Te pedimos por cada persona que está conectada, que va a recibir este mensaje, para que tú le bendigas, Señor, para que tú le toques a través de esta palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes disculparán un poco mi voz, pero bueno, ando enferma, entonces voy a esforzarme demasiado para poder hablar lo mejor posible, ¿ok? Bueno, entonces les decía, vamos a ver esta primera parte que nos habla. En esta primera parte, Pablo va a destacar la importancia de la humildad y el servicio hacia los demás, ¿no? Hacia la iglesia. Porque esta carta pues va dirigida a una iglesia que ya estaba constituida ahí en Filipos. Entonces, pues Pablo va a destacar esto, la importancia de la humildad y de la unión. Esto es súper importante, ¿no? La humildad, la unión, eh, el servicio hacia los demás es lo que Pablo quiere destacarnos. Así es que bueno, vamos a iniciar leyendo y poco a poco lo vamos analizando. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la primera parte de este capítulo 2. Y bueno, en esta primera parte, del versículo 1 al 4, podemos ver este llamado que hace Pablo a la unidad. Les está haciendo Pablo esta exhortación a los filipenses a vivir en unidad. Entonces, si tú te das cuenta, aquí en el versículo 2 dice, completad mi gozo. Es decir, en el capítulo 1 pudimos ver cómo Pablo nos menciona constantemente el gozo y está haciendo este énfasis en el gozo. Y ya más adelante, escribiendo esto, resalta esta parte y dice, completen mi gozo. ¿Ok? ¿De qué manera Pablo está exhortando a los filipenses a completar su gozo? Dice, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, Pablo llama a los filipenses a vivir de esta manera, a vivir en unidad y dice, considerando a los demás superiores a sí mismos, ¿no? Y bueno, recordemos que la palabra del Señor es viva, es vigente. Aunque esto se haya escrito hace miles de años, está vigente en la actualidad. Y cuando tú y yo lo leemos, tenemos que darnos cuenta que es el Señor hablando hacia nosotros, hablando el día de hoy. Aquí les estaba dirigiendo unas palabras a los filipenses, pero el día de hoy el Señor nos está hablando a nosotros y nos dice, viviendo en unidad, ¿sí? Tal vez tú lleves poco tiempo recibiendo de la palabra o lleves mucho tiempo, no lo sé, o actualmente los que nos congregamos acá en Pachuca, tal vez somos algo muy, muy nuevecito, algo muy, muy, muy bebé, pero el Señor nos está llamando a esto. Desde estos inicios, desde este poco tiempo que llevamos haciendo iglesia acá de este lado, pues el Señor nos está exhortando y dice, vivan en unidad, vivan en amor, vivan no sintiéndose superiores a los demás, dice, sino considerando a los demás mayores que nosotros. Y esto no solamente lo vamos a aplicar en una iglesia, en una congregación, lo debemos de aplicar en nuestra vida, lo debemos de aplicar en nuestra familia, lo debemos de aplicar incluso en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde tú y yo vayamos, en cualquier lugar donde tú y yo nos desenvolvamos, el Señor nos llama a esto, a considerar a los demás superiores a nosotros. Y eso nos habla de esa humildad de corazón, ¿sí? A veces tenemos este pensamiento equivocado que la humildad es algo relacionado a una posición económica, a mi situación social, a mi situación de economía, y no es así. La humildad es lo que realmente nace de nuestro corazón, considerando a los demás superiores a nosotros y nosotros no sintiéndonos superiores hacia los demás, ¿ok? Entonces dice que este principio es crucial. Este principio, porque incluso si tú te das cuenta, al inicio del capítulo 2 dice humillación y exaltación en Cristo, ¿ok?
Discúlpenme. Ok, entonces dice que este principio es crucial en nuestra vida cristiana. Dice, ya que fomenta la comunidad y el amor entre la iglesia. Entonces, si yo dentro de mi hogar, dentro de mi familia, comienzo a formar estos cimientos de humildad, de servicio hacia los demás, por supuesto que también lo voy a poder hacer dentro de la iglesia, ¿ok? Porque no significa que voy a hacerlo en la iglesia, que en la iglesia voy a vivir de forma unánime, de forma unidos con la iglesia y todo, pero en mi casa viviendo de otra manera. No, debe haber una congruencia, debe haber integridad en mis palabras. De la manera que yo esté hablando, pues es de la manera que debo vivir. Entonces, esto es lo que Pablo exhorta en esta primera parte a los filipenses. Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, no voy a ver nada más por mí, por mis intereses, por mi bienestar, por lo que a mí me convenga. No, dice, pensando en los demás. Debemos de considerar a los demás, no solamente en nuestro interés, no solamente en nuestro bienestar, sino considerando a los demás. Y esto es algo súper importante y que si tú crees, tú hoy puedes meditar, tú hoy puedes reflexionar y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues la verdad no soy así. La verdad, todo este tiempo he vivido conforme a mi manera, he vivido conforme a mis intereses, conforme a lo que a mí me conviene, pues tú puedes hoy comenzar a tener un cambio de actitud, a pedirle al Señor que te cambie, a pedirle al Señor que te ponga este corazón para empezar a vivir de esta manera. Dice, eh, con humildad y con el servicio a los demás. Te decía, no solamente en la iglesia, si tú también vives en tu hogar, es servir a los demás a través de tus hijos, a través de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, ¿no? Porque cuántas veces eh, los atiendes, pero tal vez les das de comer a tus hijos, pero ay, pues porque les tengo que dar de comer, pero pues de mala gana, ¿no? Y no, el hecho de que tú prepares una comida en tu hogar para tu familia es un acto de amor, es un acto de servicio. Entonces, esto es a lo que nos llama el Señor, a vivir, dice, de esta manera, ¿ok? Después vamos a ver este énfasis del versículo 5 al versículo 11, donde Pablo nos va a invitar a tener la misma actitud que tuvo Cristo, ¿sí? Entonces vamos a recordar qué dice del 5 al 11. Dice, pues haya pues entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. O sea, qué maravillosa esta parte. ¿Por qué? Porque te decía, aquí Pablo está exhortando a los filipenses a tener la misma actitud que tuvo Cristo, haciendo referencia a esta humildad y a esta obediencia que Cristo mostró, porque dice, Él siendo Dios, o sea, eh, él siendo Dios se hizo en forma de hombre, dice, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. O sea, siendo Dios, vino a este mundo en forma de hombre, se hizo en forma de hombre, y no solo eso, sino que se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo muerte, sino muerte de cruz. O sea,
esta forma de morir, de lo más doloroso, de lo más humillante, de lo peor que puede vivir un ser humano, de esa manera murió Cristo. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, dice que aquí el Señor nos incita a eso, nos exhorta a eso, dice a vivir de esta misma manera, tener esa misma actitud que tuvo Cristo, obedecer hasta la muerte. Y tal vez dices, ay, pues entonces me tengo que vivir como Cristo vivió, o sea, y morir como Cristo murió, o sea, crucificado. No, a lo que se refiere es que tengamos esta humildad y esta obediencia en el corazón, porque dice, Cristo lo tuvo, Cristo fue humilde, Cristo se humilló delante de los hombres, pero él obedeció. Entonces, tú y yo muchas veces nos cuesta mucho trabajo cuando escuchamos que el Señor nos da una indicación y no queremos obedecer al Señor, no queremos obedecer lo que Él nos pide, lo que el Padre nos pide. Por ejemplo, cuando nos pide que perdonemos, cuando nos pide que no murmuremos, cuando nos pide que no forniquemos, cuando nos pide que no adulteremos, cuando el Señor nos pide tantas cosas y nosotros nos rehusamos a ser obedientes porque ponemos por encima de la instrucción del Señor nuestros intereses, nuestra conveniencia. Y aquí el Señor es lo que quiere eh, cimentar en nuestro corazón, lo que el Señor quiere establecer en nuestro corazón, que podamos vivir de esa manera, que podamos vivir como Cristo murió. Dice, tener esa misma actitud, la misma actitud que tuvo Cristo. Este acto de humildad es un ejemplo de cómo debemos vivir. Este acto que tuvo Cristo es un ejemplo de cómo debe ser nuestra vida. Y a mí me encanta esta parte porque incluso hace énfasis en decir, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. O sea, al ser humillado, al ser clavado en una cruz, Dios lo exaltó. Y dice, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre que está por encima de ti, de mí y de toda la humanidad, está el Señor Jesús. Y no nosotros vamos a obedecer porque también hay que pedirle al Señor que establezca muy bien su palabra en nuestro corazón y no solo pedir o no solo hacer las cosas por, pues por querer conseguir algo, no por querer eh, sobresalir delante de los demás, ¿sí? Ya lo veíamos en la parte anterior, no buscando nuestros intereses, sino considerando a los demás mayores que nosotros. Entonces es muy importante que tú tengas claro por qué estoy haciendo las cosas. Las estoy haciendo porque estoy buscando ser como Cristo, porque estoy viendo el ejemplo de Cristo o porque estoy buscando que a mí se me exalte, que a mí se me reconozca, que a mí se me dé una posición, que a mí se me dé un privilegio, que a mí se me dé cierto reconocimiento. No, porque Cristo no buscó eso. Cristo no buscó el ser reconocido, el ser exaltado. Sin embargo, al ser humillado, dice Dios, lo exaltó y lo puso por sobre todas las cosas. Entonces, esto es esa maravillosa enseñanza que Pablo está transmitiendo a los filipenses. Después viene esta parte donde quiero destacar el versículo 3, porque aquí también nos habla lo que ahorita, retomando un poquito esta parte que te hablaba del servicio. Voy a retomar el versículo 3, dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, ¿ok? Y esta parte nos hace mucho énfasis justo en eso, en no hacer las cosas por vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Pues eso, una gloria vacía, una gloria vana, una gloria que no es nada, ¿ok? Y entonces Pablo aquí pues va a enfatizar cómo debemos actuar. Y dice, actuar eso, no hacerlo por contienda, porque muchas veces hacemos las cosas y lo que ahorita te decía, cuando
vemos el ejemplo de Cristo es, tienes que escudriñar tu corazón, tienes que mostrar realmente delante del Señor lo que es tu corazón y darte cuenta si lo que hay ahí es porque tú estás buscando eso, vanagloria, porque estás buscando el que a ti se te reconozca, el que a ti se te exalte, el que a ti se te aplauda, el que a ti se te den las coronas de este mundo, o lo estás haciendo por darle esa gloria a quien la merece, que es el Señor Jesús. Porque estás buscando ser como el Señor Jesús, porque estás buscando, eh, porque estás viendo el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Entonces aquí el servir a los demás dice, obviamente esto que Pablo estaba diciendo, pues contrastaba con toda la cultura, con toda la enseñanza, con todo lo que en ese momento se vivía, porque obviamente en ese momento todos buscaban el reconocimiento en el mundo, ¿sí? El tener las glorias de este mundo. Y lo que Pablo está transmitiendo, pues iba en contra de toda esa cultura, de toda esa enseñanza. Eh, y va en contra de esta cultura egocéntrica, obviamente en la que muchas personas, pues el día de hoy vivimos, ¿sí? Dice, alienta que seguimos, bueno, Pablo alienta a los que seguimos a Cristo a poner nuestros intereses, a poner los intereses de otros por encima de los míos. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? A veces, pues nosotros siempre buscamos nuestro interés, a veces siempre buscamos lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos hace sentir bien. Y Dios está diciendo, no, tienes que ver por el bienestar de los demás, el bienestar de tu familia, el bienestar hoy de la iglesia, tal vez donde estás, donde te reúnes, el bienestar de tus hermanos, el bienestar, el no sintiéndonos nosotros superiores, dice, sino viviendo como Cristo. ¿En qué? En amor, en servicio, en humildad, en en ese servicio con amor hacia los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar ese reconocimiento, sin esperar que seamos exaltados. Esta es la parte medular que el Señor está resaltando en esta primera sección del capítulo 2. Después dice que va a haber un resultado. Porque el que tú y yo actuemos de esta manera va a traer un resultado en nuestra vida, va a traer una bendición a nuestra vida, porque el Señor siempre nos llena de bendiciones, nos llena de promesas. Y justamente cuando tú y yo entendemos esto, lo establecemos en nuestro corazón, el Señor se da cuenta, el Señor lo ve. Y entonces, por consecuencia, va a haber un efecto en nuestra vida, va a haber un resultado en nuestra vida. Y dice del versículo 9 al 11, dice que va a haber un resultado, el resultado de la humildad, ¿cuál va a ser? Dice del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Entonces, todo esto que hemos dicho se concluye en esto. Dice, ok, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? O ve, como resultado de que tú y yo actuemos así, es que tengamos una vida de obediencia. Porque cuando busquemos del Señor, cuando busquemos servir a los demás, cuando busquemos no estar por encima de los demás, entonces como resultado vamos a tener este corazón obediente hacia el Señor, tal cual como lo tuvo Cristo. Porque Él no buscó ese interés y entonces fue obediente. Dice, como resultado de la obediencia y la humildad, Dios exalta a Jesucristo. Esto nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio y la humildad, más no en el egoísmo y el orgullo. Y sí, o sea, tú y yo podemos pensar, discúlpenme, pensar que lo más importante es eso, lo que podamos obtener en este mundo, lo que podamos obtener en esta tierra, pero no es así. Nuestra mayor riqueza, nuestro mayor valor va a estar en la medida en la que tú y yo mostremos humildad y servicio hacia los demás.
no en nuestro egoísmo y no en nuestro orgullo, no en nuestra soberbia, no en nuestra vanagloria, no, sino realmente las riquezas que el Señor nos da, es eso, una vida eterna. Son cosas que este mundo no busca, que tú y yo estamos acostumbrados a vivir de esa manera, pero para ti, para mí, que hoy conocemos del Señor, somos llamados a tener esta vida de humildad, esta vida de servicio, esta vida, dice la palabra, que el amor no busca lo suyo. Y si tú y yo decimos eh, que amamos, decimos amar a los demás, pues eso implica no buscar lo nuestro, buscar las cosas del cielo, buscar las cosas eternas. Entonces, pues bueno, esta primera parte es en conclusión lo que podemos observar, esta exhortación de Pablo hacia la humildad, hacia el servicio, hacia ver la importancia del servicio y que como consecuencia va a haber una obediencia hacia lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Ok? Bueno, la segunda parte de este capítulo 2 la podemos ver del versículo 12 al versículo 18. Y de este versículo 12 al 18, eh, igual lo vamos a dividir como en dos secciones y primero quiero resaltarte la parte del versículo 12 al 14. Entonces te voy a leer hasta el 14 y lo desarrollamos y después leemos la segunda parte. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, ¿qué pasa en esta segunda sección? Dice, si tú te das cuenta, algunas Biblias incluso traen ahí como unos títulos antes de ciertos versículos. Y si tú te das cuenta aquí, este dice luminares en el mundo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ahorita que terminamos de leer los siguientes versos. Pero esta primera parte, Pablo hace énfasis, dice que aquí está haciendo mención Pablo, dice, no solamente, bueno, primero se dirige a los filipenses con amor, ¿no? Esta parte que Pablo ha destacado desde el inicio de la carta, dirigiéndose con amor, acordándose de los filipenses, aún incluso en su circunstancia, porque estaba siendo prisionero, Pablo estaba encarcelado, entonces aún en esa condición, él se está acordando y eso demuestra ese amor profundo de Pablo hacia su iglesia, hacia sus hermanos en Cristo. Entonces dice, por lo tanto, amados míos, ¿no? Entonces, esas palabras de Pablo, escribiendo de esta manera, pues habla de ese amor profundo hacia los demás. Dice, como siempre han obedecido, ¿no? Entonces está exaltando esta obediencia de la iglesia, pero dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces dice Pablo, no solamente ahora que no estoy presente, sino mucho más ahora que no lo estoy, ¿sí? Entonces, veíamos ahorita en los versos anteriores que el resultado de ese servicio, de esa humildad, va a ser la obediencia hacia el Señor. Y aquí Pablo entonces vuelve a insinuar esta parte de la obediencia. Y eh, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? Y dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, aquí viene a hacer esta mención de ocuparnos en nuestra salvación. El día de hoy tú y yo sabemos que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque dice la palabra que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el único Señor y Salvador, seremos salvos. Y muchas veces cuando llegamos a la iglesia, pues justamente nos invitan a hacer esta confesión de fe, ¿no? Pero no solamente es un rezo, no solamente es como repetir palabras por repetirlas, sino realmente tiene una profundidad, es algo muy profundo, porque el momento que tú abres tu boca
y tú confiesas con tu propia boca que Jesús es el único Señor y Salvador, entonces dice que somos salvos, es decir, nuestra alma está salvada de, pues, del infierno, ¿no? Pero no solo eso, o sea, no quiere decir que yo solamente voy a repetir esto y ya, me voy a ir al cielo, ¿no? Y puedo hacer lo que quiera, no, sino dice cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y a qué se refiere esta parte de temor y temblor? Muchas veces se malinterpreta y es muy importante que tengas muy claro a qué se refiere este temor y temblor al que se refiere Pablo aquí, ¿no? Yo cómo debo cuidar eso, esa salvación que el Señor me ha dado por gracia, esa salvación que el Señor me ha regalado por su gracia, por su misericordia, porque Él es bueno, no porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo haya hecho algo que lo mereciera, no, sino simplemente porque Él es bueno y Él me regala esa salvación y por eso debo cuidarla, pero dice con temor y temblor. Y no se refiere, este temor y temblor no se refiere, por ejemplo, el miedo que puede tener, no sé, en estos tiempos, haciendo referencia a este tiempo que se vivía, tal vez como el miedo que le tenía un esclavo a su amo, ¿no? Porque los esclavos eran comprados y le tenían miedo, obviamente, a sus amos, ¿no? No, no haciendo referencia a ese miedo, sino o el miedo a ser castigado, ¿sí? Cuando tú y yo éramos niños y muchas veces nos portábamos mal y tal vez nos decían que nos iban a castigar y si te portas mal te voy a castigar. Y entonces como niño, pues eso iba causando temor en tu vida, temor en tu corazón, porque y si lo hacías, dices, no manches, me van a castigar, ¿no? Si mis papás se enteran, me van a castigar, me va a ir súper mal. No, no se refiere a ese miedo, no se refiere a ese temor, sino más bien se refiere a que debemos tener ese sentimiento de pequeñez, ese sentimiento de que tú y yo somos nada al lado de nuestro Señor Jesús y, y ese miedo se refiere a tener miedo de ofender al Señor, de ofender a Dios, de lastimar el corazón del Señor, de lastimarlo, de que con mis actos nuevamente yo lo crucifico, de que con mis actitudes nuevamente yo lo pongo en una cruz. Entonces se refiere a este temor de decir, Señor, no, es que yo no lo hago porque sé que te voy a lastimar, porque no quiero ofenderte, Señor, porque no quiero lastimar tu corazón, porque no quiero, eh, sí, como tener este temor de ofender a un padre, ¿sí? Anteriormente, en nuestras generaciones anteriores, yo escucho mucho a veces a mi mamá, incluso algunas personas un poco más grandes que yo, que dicen, no, es que cuando éramos niños, o sea, apenas si tu papá te lanza una mirada así de, y ya con la mirada sabías que te tenías que comportar, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Y había ese respeto de decir, híjole, es que incluso muchos hijos le hablaban de usted a sus padres. Entonces mostraba este respeto de no querer ofender a sus padres, ¿no? Se refiere a esto la palabra, en que tú y yo tengamos eso, ese sentimiento de no querer ofender al Señor, de no querer lastimar el corazón del Señor con nuestros actos, eh, volviendo a lo mismo, volviendo a hacer lo mismo que hacíamos antes, volviendo a ese lugar de lodo, de muerte, donde el Señor nos sacó. Entonces decir, no, Señor, no quiero hacerlo porque yo sé que tú me has dado hoy la salvación, que tú me has dado hoy un regalo maravilloso, que es la salvación, que es tu gracia, que es tu misericordia. ¿Ok? Entonces aquí dice eso Pablo, dice, han sido obedientes no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia, y dice, cuidando eso, su salvación con temor y temblor. Entonces, Iglesia de Camino de Viento Pachuca, el Señor te llama en esta noche a través de esta palabra a decirte, cuida esa salvación con temor y temblor, ¿sí? No con el miedo de que le tiene un niño por el miedo al castigo, por el miedo a que Dios me va a castigar, no, sino con ese temor de decir, hoy soy consciente de lo que Dios quiere para mi vida y no lo hago porque me va a ir al infierno, no lo hago porque Dios me vaya a castigar, sino
no lo hago porque no quiero ofender el corazón de mi Padre, no quiero ofender, no quiero lastimar el corazón de mi Señor Jesús. Y cuando tú estableces eso en tu corazón, créeme que es mucho más llevadero poder tener esta vida en Cristo, poder cuidar esa salvación, porque antes tal vez lo hacíamos por eso, porque nos educaron con un Dios castigador, con un Dios que castigaba, pero Dios no es así. Es ese poderoso Dios, ese temible Señor, claro que es temible, claro que debemos estar conscientes del poder que el Señor tiene, porque Él es soberano, porque Él nos puede aniquilar en un segundo si él lo quiere, pero más bien decir, Señor, voy a cuidar esto porque te amo, voy a cuidar mi salvación porque te amo, voy a cuidarlo porque tú diste tu vida en una cruz, porque tú tuviste esta muerte y no solo una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Y eso nos debe impactar y eso nos debe hacer conscientes cada día de que en cualquier segundo nosotros mismos volvemos a crucificar al Señor, volvemos a ponerlo en una cruz, volvemos a azotarle, volvemos a lastimarle. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Dice, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto quiere decir que debemos rendirnos delante del Señor y decir, Señor, yo rindo mi voluntad completa a ti. Yo la rindo a ti. Y una vez que tú haces eso y tú te humillas delante del Señor y le dices, yo te rindo mi voluntad a ti, entonces el Señor va produciendo en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? El querer leer de su palabra, el querer buscarle cada día, el querer hablar con él, el querer, y entonces no solamente lo quiero, lo anhelo, lo deseo, sino que lo hago, lo llevo a la práctica, lo llevo a mi vida, lo llevo a los hechos, porque de nada me sirve decir, ay, sí quiero, Señor, yo quiero hacer esto, quiero leer tu palabra, quiero conocerte más, Señor, quiero amarte más, pero no hago nada, pues no. Entonces, cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad hacia el Señor, evidentemente Él va a ir poniendo en nosotros ese querer como el hacer, ¿ok? Y después vamos a continuar esta parte donde dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que he corrido, de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Entonces, Pablo nuevamente, como decimos, vuelve a hacer mención de estas palabras de gozo, de este gozo que Él nos quiere enseñar, de este gozo que no depende de nuestras circunstancias, sino del gozo de poder conocer al Señor, de poder tener el conocimiento de la verdad, de la palabra. Y entonces nos dice que todo esto va a traer un efecto en nuestra vida, ¿sí? Es del efecto del evangelio en tu vida y en la mía. ¿Y cuál va a ser el efecto? Entonces dice que vamos a brillar como luminarias. Por eso te decía que este trae como incluso ese título de luminares en el mundo. Dice, vamos a brillar como luces en este mundo. Y fíjate cómo dice justamente ahí, en medio de una generación maligna y perversa. Te decía, la palabra de Dios es viva y vigente y es eficaz. Esto se escribió hace miles de años y Pablo ya se estaba refiriendo a una generación maligna y perversa. Yo te pregunto, ¿el día de hoy vivimos en eso? ¿En una generación maligna y perversa? Por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en medio de esta generación, en medio de este mundo que hoy está tan corrompido, tan lleno de pecado, cómo se ha normalizado tanto el pecado, que hoy si haces algo bueno, está mal, ¿no? Hoy lo bueno es mal visto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Dice
que el vivir de esta manera en la que el Señor nos está enseñando, nos va a hacer como luces, nos va a hacer brillar en este mundo, nos va a hacer brillar en medio de estas generaciones de oscuridad, en medio de este mundo de obscuridad, en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo que busca la vanagloria, que busca el reconocimiento. Tú y yo vamos a ser diferentes y vamos a ser esa luz que vamos a iluminar a los demás. Dice, viviendo con integridad y humildad, no solo vamos a honrar a Dios, sino que también vamos a atraer a otros hacia el Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo vivimos de esta manera y vamos cambiando nuestra manera de vivir a través de lo que Cristo quiere, donde quiera que tú te pares vas a brillar, donde quiera que tú vayas vas a mostrar a Cristo, donde quiera que tú vayas vas a reflejar a Cristo. Y entonces vamos a hacer que los demás digan, oye, tú tienes algo diferente, oye, ¿cómo le haces? Oye, yo te veo a ti diferente, ¿sí? Y entonces ahí es donde podemos llevar justamente el Evangelio y decirles, pues mira, yo conozco a Cristo, y si tú quieres, te lo puedo enseñar, te lo puedo mostrar, y entonces vamos a hacer que el Evangelio se propague, vamos a hacer que el Evangelio llegue a más y más personas que lo están necesitando, a más jóvenes, a más mujeres, a más varones, a más niños, a tantas familias que se están destruyendo justamente por eso, porque estamos viviendo en una generación maligna, en una generación perversa, en una generación donde ves tantas noticias de terror, de verdad de terror. Tú y yo podemos ser esas luces, tú y yo podemos brillar de esta manera. Y entonces Pablo va diciendo que nos gocemos, dice que él se goza, dice, me gozo y me regocijo con todos ustedes, así también ustedes, regocijaos, gozosos también ustedes conmigo, ¿no? Entonces Pablo vuelve a hacer mención de este gozo que quiere transmitir. Y bueno, ya para cerrar, vamos a la última parte, que es del versículo 19 al 30. Esta parte, justamente Pablo nos habla y nos va a poner el ejemplo de todo lo que hemos hablado, de estas cosas de las cuales hemos hablado, nos viene a ejemplificar con la vida de dos varones, que es Timoteo y Epafrodito. Dice, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan ciertamente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que está en Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré por pronto a vosotros. Me tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de ver a vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, aquí Pablo pone de ejemplo a Timoteo y Epafrodito. Y si tú recuerdas, viene a cerrar este capítulo 2 o viene a sellar este capítulo 2 con el mensaje de unanimidad, este mensaje de unánimes por la fe del Evangelio. Si tú y yo nos vamos al capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, resalto esta parte, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estos dos varones, Timoteo y Epafrodito, están viviendo de esta manera, unánimes en un mismo espíritu con Pablo, evidentemente en un mismo espíritu con el Señor. Dice, por la fe del Evangelio, o sea, lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Entonces, estos dos varones vivieron así, estos dos varones vivieron de esta manera. Y primero hace mención de Timoteo, que bueno, Pablo en muchas ocasiones habla de Timoteo, se expresa de Timoteo y aquí justamente lo dice así, ¿no? Dice que sabemos que Timoteo para Pablo es eso, como su hijo, dice como hijo a padre, ha servido como hijo en el Evangelio, ha servido conmigo en el Evangelio, como hijo a padre. Entonces era este hijo espiritual que Pablo tenía, este joven esforzado, valiente, que estableció en su corazón el Evangelio y siguió a Pablo, ¿no? Y siguió sus enseñanzas y fue obediente y vivió de esta manera, unánime en un mismo espíritu y dice, y combatiendo por la fe del Evangelio. Entonces, qué maravilloso porque Pablo está enviando a Timoteo como su idóneo, ¿no? Lo está enviando hacia los filipenses justo como eso, como su idóneo, como su ayuda. Y hay que resaltar esta parte donde dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, Pablo no solamente está enviando a Timoteo porque le está dando una orden, porque le está diciendo, a ver, pues hay muchos, pero tú eres el que se va a ir, porque así quiero que sea, que tú te vayas. No, dice que hay muchos, dice, tengo del mismo ánimo, dice, pero a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, en Timoteo estaba este ánimo de servir, estaba este ánimo de ir, de que se estaba preocupando Timoteo también por los filipenses. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, había un interés sincero en el corazón de Timoteo por ayudar, por servir, por llevar el Evangelio, por llevar la palabra, por, eh, por obedecer las enseñanzas de Pablo. ¿Sí? Había algo sincero. Entonces, te decía, Pablo, al ponernos de ejemplo a Timoteo y Epafrodito, hace una conclusión, sella con el ejemplo de estos dos varones lo que nos ha estado hablando. El amor, el servicio, la unanimidad, buscando el bienestar de los demás, no nuestros intereses, no nuestros beneficios, no por vanagloria, siguiendo el ejemplo de Cristo, cuidando la salvación con temor y temblor. Todo esto lo hacía Timoteo. Y después dice, menciona a Epafrodito y a él lo menciona, dice mi hermano y colaborador y compañero de milicia. A él no lo está mencionando así como un hijo, ¿no? Como en el caso de Timoteo, sino dice que era su colaborador, era compañero de milicia, era mensajero y ministrador, es decir, vio por las necesidades de Pablo y tiene interés también en los filipenses. Epafrodito también tenía ese interés. Entonces, nos está poniendo de ejemplo a estos dos varones. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si Pablo estaba poniendo de ejemplo a estos dos varones, significa que el día de hoy tú y yo lo podemos hacer. Si Timoteo y Epafrodito pudieron vivir de esta manera, quiere decir que tú y yo también lo podemos hacer, que tú y yo también podemos tener ese corazón de siervo, ese corazón fiel, ese corazón de colaborador, ese corazón de compañero, ese corazón de ministro, ese corazón fiel, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Iglesia de Camino de Viento Pachuca. Hoy el Señor nos habla a través de este capítulo 2 a vivir de esa manera, unánimes en un mismo pensar, en un mismo amor, en un mismo corazón, en un mismo sentir. ¿Y cuál debe ser esa misma unanimidad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es nuestra única meta, Él es nuestro único objetivo, Él es nuestro centro, Él es
hacia dónde vamos. Él es nuestro único ejemplo. Él es el único ejemplo a quien debemos seguir, no mirando a los hombres, sino mirando al Señor Jesús, porque los hombres fallamos, porque los hombres nos caemos, porque los hombres tenemos errores, pero Cristo no, Cristo no. Entonces, si tú y yo vivimos de esta manera, viviendo unánimes, teniendo ese corazón, porque Pablo está ejemplificando la vida de estos dos varones, quiere decir que tú y yo podemos ser esos idóneos en el ministerio, esos idóneos para el Evangelio, esos idóneos para el Señor, llevando de su palabra y siendo el reflejo de Cristo donde quiera que nos paremos. ¿Por qué? Porque el día de mañana salimos a las calles y la gente nos va a empezar a ver a donde quiera que vayamos y van a decir, ay, pero pues tú eres el que va a la iglesia. Y luego, ¿no? O sea, porque a veces la verdad no damos ese testimonio que el Señor nos está pidiendo. No damos ese testimonio que el Señor quiere que demos. Entonces, bueno, pues vamos a terminar orando para cerrar pues este capítulo 2. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, en esta noche porque tú nos has permitido, Señor, recibir de tu palabra. Señor, te pedimos que establezcas en nuestro corazón tus palabras, Señor, tu enseñanza. Lo que hoy tú nos hablaste, Señor, establécelo en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera unánime, Señor, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros ese corazón de humildad, ese corazón de servir a los demás, ese corazón que se humilla, Señor, ese corazón que no busca lo suyo, ese corazón, Señor, que no se vanagloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esas lumbreras en este mundo lleno de perversidad, de maldad, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, a llevar tu luz, Señor, donde quiera que nos paremos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has establecido en nuestra iglesia, lo que estás, Señor, estableciendo en Camino de Viento Pachuca. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el centro, Señor, que tú eres nuestro ejemplo, que tú eres, Señor, el mayor ejemplo que podemos tener en este mundo, Señor. Gracias por lo que tú estás enseñando a nuestro corazón. Establece, Señor, tu palabra, que tu palabra sea una semilla que eche raíces profundas, Señor, y que crezca y dé un fruto y un fruto en abundancia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Muchas gracias por conectarte, por recibir la palabra del Señor, por ser obediente a su llamado, por atender la cita del Señor. Y bueno, pues que tengan una noche muy bendecida. Les mandamos un abrazo y pues recuerda que vamos a continuar estudiando esta carta del libro de los Filipenses, ¿vale? Para que estés ahí al pendiente. Y bueno, pues les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.